En Europa, la Unión Europea extiende sanciones contra Bielorrusia para incluir aerolíneas, agencias de viajes y otras personas involucradas en el transporte migratorio a ese país, según informó el jefe de la política exterior del bloque europeo, Josep Borrell. La Unión Europea ha acusado a Bielorrusia de alentar a los migrantes a viajar a su territorio y empujar a miles de ellos a cruzar hacia Polonia y otros estados vecinos del bloque europeo en represalia por las sanciones ya impuestas a ese gobierno. Daremos luz verde para extender el marco legal de nuestras sanciones contra Bielorrusia para que se pueda aplicar a todos los que participen en el tráfico ilícito de migrantes a este país, agregó el jefe de la diplomacia europea, al señalar que los ejecutivos de aerolíneas y agencias de viajes podrían verse afectados por prohibiciones de viaje y congelación de activos en la Unión Europea. Unos 30 funcionarios del gobierno de Bielorrusia que se cree están involucrados en la crisis también podrían ser objeto de sanción. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que ya se encuentra bajo sanciones internacionales por tomas de medidas energéticas contra las protestas en su país, ha amenazado con tomar represalias contra cualquier nueva medida, incluido el cierre del tránsito de gas natural a través de Bielorrusia. En Alemania, las tasas de infección por coronavirus en este país han aumentado a un nivel más alto desde el inicio de la pandemia, mostraron las cifras de salud pública este lunes, lo que ha hecho pensar que las tres partes en conversaciones para formar un nuevo gobierno en este país planean una expansión de las medidas para abordar la pandemia. Según la tasa de incidencia de 7 días, el número de personas por cada 100.000 que se han infectado durante la última semana aumentó a 303 desde 289 el día anterior, según las cifras del Instituto Robert Koch reportadas este lunes. Mientras tanto, el número de muertes aumentó en 43 hasta un total de 97.715 personas. Se asegura que los tres partidos políticos principales están en conversaciones para formar un plan de coalición a fin de endurecer las medidas propuestas para abordar la propagación de la nueva ola de infecciones de COVID-19. En los Países Bajos se informa de estallido de protestas este fin de semana en el norte de Holanda, en rechazo por un nuevo confinamiento anunciado para controlar los rebrotes de coronavirus, que ya ha obligado a los bares y restaurantes a cerrar a las 8 de la noche. Se informó del despliegue de la policía antidisturbios cuando cientos de personas encendieron fuegos artificiales y los bares y restaurantes se vieron obligados a cerrar temprano. Las protestas estallaron en una ciudad del norte de Holanda el sábado por la noche, cuando un nuevo bloqueo por coronavirus se impuso en medio de las crecientes infecciones. En Latinoamérica, cerca de 70 reos fueron asesinados y otros 25 resultaron heridos este fin de semana en una batalla campal en la cárcel de Guayas I, en Guayaquil, Ecuador. Esta masacre es la última que se produce en este país suramericano, la mayoría durante 4 acciones violentas en la penitenciaría de Guayaquil, la más grande del país, que cuenta con 12 pabellones. En cada uno reside alrededor de 700 a 800 detenidos. El peor episodio se produjo el pasado 30 de septiembre cuando murieron 118 personas privadas de libertad. Sobre el suceso de este fin de semana se reportó que las autoridades han tenido dificultades para identificar a las víctimas debido a la violencia con que se produjo la acción. Se encontraron cuerpos incinerados y decapitados. Se asegura además que se trató de una masacre planificada al interior del pabellón 2 del centro carcelario. Las autoridades policiales aseguraron que esta masacre es parte de un modus operandi que obedece a la lucha de poder y control de las cárceles que mantienen las bandas del narcotráfico y que en los últimos meses se ha trasladado a las calles del país, principalmente en la ciudad de Guayaquil, donde diariamente se registran acciones de sicariato. Se asegura que el 37.5% de la producción cocalera mundial pasa por Ecuador, controlada por los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco en Nueva Generación. El partido peronista gobernante en Argentina sufrió este domingo un golpe electoral al perder el control del Parlamento en las elecciones legislativas realizadas en ese país. La coalición centroizquierdista del presidente Antonio Fernández perdió su mayoría en el Congreso por primera vez en casi 40 años, sufriendo la peor derrota en su provincia de Buenos Aires. La oposición conservadora, que había perdido las elecciones presidenciales hace 2 años, ganó casi todas las elecciones claves en la boleta
agenda legislativa, en momentos en que los votantes se alejaron del gobierno en medio de una inflación en espiral y una pobreza creciente. El presidente argentino Alberto Fernández, en su discurso a la nación, se puso a la defensiva y pidió la cooperación patriótica de la oposición, que ahora será necesaria para impulsar la legislación en el Congreso. Con un tono moderado, Fernández prometió resolver la deuda de su país con el Fondo Monetario Internacional, abordar el mal de la inflación y enviar un plan económico a largo plazo al Congreso a principios de diciembre, algo que los inversionistas y el Fondo Monetario Internacional estaban buscando en medio de las negociaciones sobre un nuevo trato con el organismo multilateral. Hasta aquí el resumen de información internacional que destaca la prensa.